Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de Tecuon. Acá estamos Federico Canosa y yo, Germán Pésaro, compartiendo otra charla indagando, en este caso sobre mapeos corporales, abordajes corporales energéticos. Y en esta ocasión en particular voy a estar haciéndole algunas preguntas a mi compañero de allá desde Frankfurt, eh, sobre la experiencia directa sensible en el masaje Thai que él realiza y, y también los distintos modelos conceptuales de cómo se aborda el cuerpo, con qué criterios se aborda el cuerpo también, desde esa forma de trabajo. Así que bueno, Fede, ¿cómo va Hola, todo? sí, gracias por la presentación. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con Clima. las preguntas? ¿Cómo? ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Bueno, dale, arranquemos directamente. Bueno, mi primera pregunta es cómo se, cómo se piensa el cuerpo desde qué mapa, qué modelo, así como el occidental tiene el mapa anatómico, se piensa el cuerpo en el masaje Thai. Sí, bueno, esa pregunta en realidad es simple, porque la anatomía típica del Thai masaje no es la anatomía de órganos y tejidos internos que están separados. De algún modo no tenían eso. La anatomía viene de los... De hecho se llaman Zen. Esas son lo que son las líneas Zen. Y Zen no son líneas. Se suelen llamar líneas porque se dibujan como líneas cuando tenés un dibujito para saber dónde están. Pero son tejidos de movimiento y la anatomía está basada simplemente en el movimiento del cuerpo. Esa es la anatomía del Thai masaje muy, muy, muy general, ¿no? Porque luego tienen elementos y los elementos tienen como efectos en los tejidos. Pero son cosas que conectan y mueven el cuerpo. Están dentro y están, si son zen superiores, están como fuera del cuerpo también. Bueno, cabe aclarar que no es Zen de los monjes Zen budistas con No, Z, es Zen con S. zen con S, se escribe con S. Bueno, la manera de escribirlo también es relativa porque depende que, cómo tenga que traducirse a la palabra. Pero sí, en este caso, zen se refiere al movimiento. Es una palabra que tiene que ver algo así, es como, sí, movimiento o conexión móvil. Eso tiene que ver algo así. Hoy lo Claro, entenderíamos como fascias, por ejemplo. claro, Pero claro, no todos, ¿eh? No todos los zen están al nivel de las fascias. claro. Pero igual tiene muchísimo sentido que, que lo que busco tocar es algo que tiene que ver con un movimiento, con una dirección, con un tejido vivo, más que con un cadáver. La anatomía es un cadáver. Cuando uno toca un cadáver no tiene temperatura, no toco la vitalidad, no toco nada, pero ahora Ujú. si toco una dirección, un movimiento, si toco una función, algo que cambia totalmente la lógica de conectar con lo que está pasando ahí. Está buenísimo. Sí, el Thai masaje, eso es lo que tiene. Eh, no está tratando algo que está tirado, sino está tratando el movimiento que sale, entra y circula conectándose. Y ese es el tratamiento así, vas midiendo esas presiones, profundidades, subís, bajás, das vuelta, retorcés. Es todo lo que el cuerpo puede hacer como cuerpo. Bien, y entonces, manteniéndonos en esto de los mapas, viste Ujú. que existe o sea, para todo sistema de salud, de todas las culturas, existe un modelo de un esquema de salud, un esquema, por ejemplo, no sé, las personas que hacen RPG, ¿no? Corrección postural, tienen el mapita de cómo sería un ser humano bien parado, que acomodan para forzarte a Sí, entrar a ese esquema. sí. ¿Cuál es un modelo de armonía, de salud Mm. dentro de ese paradigma? Bueno, no lo sé dentro de la medicina pura, porque el Thai masaje no es medicina,
pero está dentro de la medicina, como así también está dentro de algunas prácticas más espirituales, pero es Sí. como un punto intermedio entre cosas espirituales o chamánicas y cosas médicas. Tiene muchas cosas que se usan en la medicina, pero bueno, la medicina en sí es una carrera propia, ¿no? Que tiene su propia visión. Y yo no sé cómo sería en la medicina hoy, actual, como ellos dirían, ok, así tiene que ser. Lo que yo conozco del Thai masaje, nosotros solo tenemos los elementos y los zen, y ellos tienen que estar comunicados, pero no hay una imagen eh, como, ok, así tiene que verse una persona que está saludable, porque tenemos tipologías también, y por ejemplo, una persona que es más aire, o cuyo desbalance es más aire, de hecho es viento para ellos, se ve un poco diferente a una persona que tiene un desbalance agua o algo así, y entonces se ven diferentes. Y no se trata de forzar, eso es algo del masaje tailandés. No, no forzás, simplemente interactúas y eso autorregula. Es la interacción, la forma de interactuar lo importante. Wow, es un montón acá lo que estás trayendo. O sea, tenemos líneas Zen que interactúan con los elementos. No, ¿Entendí tenemos bien? elementos que Sí. son características, digamos, porque toda cultura tiene elementos, la griega, que es la que nosotros manejamos en Argentina, y en el resto del mundo así occidental, también tienen elementos, tienen fuego, tierra, agua, fuego, tierra, agua, fuego, tierra, agua, Aire, aire, eso, y éter, éter. que no. Serían los 5 elementos básicos. Eso también están en el Thai masaje, de hecho, exactamente así también. En algunos casos solo tenés fuego, tierra, agua, aire, o sea, viento. Viento es un nombre que se utiliza mucho para la energía. Y de hecho, ese es el concepto. Vos regulás los vientos. Y alrededor de esa idea se va dando un masaje. Aunque eso no es importante, esto te lo digo yo porque me lo preguntaste, pero no es que cada Sí, masajista trabaja con este punto, porque esto es algo intelectual. Vos claro. trabajás con el contacto y si te interesa toda esta área, entonces podés aprender, ok, esta característica es más agua, esta característica es más lo que se refiere a los vientos y etcétera. Pero vos lo único que querés es regular, o tratás de regular, tratás de no forzar algo y de esa manera se autorregula. En definitiva, eso te lleva a un estado diferente, pero no podés conducirlo así como a propósito, como decir, te voy a dar viento o algo así. No, no, no. Entonces decís, establezco una comunicación, es como meterse en los flujos de la otra persona y acompañar a que se armonicen, por Sí, decirlo es así, un ¿no? diálogo. Es Un un diálogo. diálogo. Mi maestro decía, dice, so Krishna Takis, él dijo una vez algo, o sea, no decía porque no está muerto, dijo una vez algo que está bueno, como era, es como negociar. Te pones a hablar con el cuerpo y vas negociando con él. Y el cuerpo entonces se autorregula. Y esa es la parte práctica. No sé si respondí tu pregunta porque en un momento me No, perdí. no, sí, sí, sí. Y es Ok, más, pero ahora me viene esto, ¿no? Que, ok, que viene una persona con muchos bloqueos, por ejemplo, sí. no sé, un exceso de un elemento demasiado. ¿Y cuál es el parámetro para notar que, bueno, mi diálogo ayudó a que esa persona se armonice más? ¿Cuál es el parámetro de observación? O sea, llegás, tocas algo y después del tratamiento, cuando toco, aparece qué. Bueno, hay muchas cosas. Primero tenés una imagen principal de la persona y esto, por supuesto, cambia completamente cada vez que alguien aparece. Y cada día, aunque sea la misma persona, cada día es distinto. Alguien viene y vos tenés una impresión energética, es una impresión como general, digamos, de su estado físico, también tal vez tiene durezas, demasiada tensión, y vos no podés saber nunca, eso es lo correcto. Nosotros sabemos que el cuerpo tiende a mejorarse, el cuerpo, el ser, o sea, hay una tendencia natural a agrupar y a estar cada vez como mejor.
Y así como funciona el masaje, vos estimulás o das un espacio en realidad donde eso pueda ocurrir un poco mejor. Lo que tenés generalmente es que tenés gente que si está muy tensa va a estar menos tensa. Entonces vos no podés saber, esto es mejor, vos podés saber, hubo un cambio. Eh, o sea, sabemos que no estar muy tenso es mejor, ¿no? Lo sabemos. Sabemos que no estar muy flácido también es mejor. Entonces tenés a veces puntos donde tenés una flacidez muy, muy llamativa y de repente el pulso vuelve. Entonces a veces hubo un cambio de algo a lo opuesto. Si yo insistiera sobre eso y le estuviese dando máquina, 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 volvería a estar flácido, por ejemplo. Y eso es algo que, eso sería algo como muy exagerado. ¿No? Que eso lo proponen algunas técnicas de masaje, por ejemplo, eso, hablamos la otra vez del punto gatillo y eso, esas Sí. técnicas están ahí para romper la resistencia del cuerpo. Eso es una metodología, es una filosofía. Se puede utilizar, pero es una metodología muy específica. No está en el Pero masaje. incluso con los puntos gatillo me imagino que no estás forzando un punto gatillo, es como una puerta que activa algo, un botón. Sí, no, porque yo he visto gente que trabaja con esto y realmente es algo muy sadomasoquista también. Ah, mirá. Trabajan depende de la persona. Si vos decís, no, estos son centros nerviosos y yo solo los estimulo hasta que tengan una reacción, eso es una cosa. Y entonces está como fuera de un área de peligro. Pero hay gente que dice, no, tiene que dolerte y le dan hasta que el tejido mismo ya no puede poner resistencia. Y Claro. eso también tiene un efecto positivo en un caso muy específico. Por ejemplo, algo así se puede hacer en rehabilitaciones. Un caso muy extremo sería te caíste, muchos metros, tenés golpes internos, lo cual son derrames de sangre sobre órganos, por ejemplo, y esos derrames de sangre empiezan a contraerse, eso es como un proceso natural, y necesitas estimular el tejido de afuera hacia adentro a lo máximo, entonces utilizarías un poco de fuerza ahí también, tomando en cuenta de que nada está roto, solo hubo un derrame, ¿no? Y entonces sí, uno dice, ok, te va a llevar un montón sacar un golpe interno hacia afuera, entonces lo que haces es utilizar la fuerza para que el cuerpo durante todo ese proceso esté en un estado estándar donde se pueda mover, pueda respirar, porque el precio a pagar si esperas mucho es que haya un traumatismo que afecte tu forma de respirar, el pulso cardíaco, ¿entendés? Pero eso es algo como muy, ahí estamos hablando muy médico, muy, muy terapéutico, donde ya tenés un estudio detrás y podés ver en qué estado está la persona. No, eso sería como algo muy extremo. Si no, para regular te mantenés en un punto que regula, en un punto que genera estímulo-respuesta y eso es todo. Y el cuerpo hace su trabajo. Más allá de tu trabajo personal como masajista y que aumenta tu habilidad de percibir estos cambios y de saber cuándo ese cambio está armónico y cuándo ese cambio no es armónico. Eso te lo da la experiencia. Es un poco la pregunta. Y, y mira, acá viene algo interesante, porque acá con esto podemos hacer el puente de estos movimientos, flujos, y a veces forzar y a veces no forzar, aparecen en las mismas lógicas de un entrenamiento. O sea, yo para obtener un resultado, por ejemplo, tanto postural como de resultado de un logro de fuerza, como, no sé, empujar a alguien, lo puedo hacer forzándolo o armonizando mis vías internas. No sé, por ejemplo, una postura, ¿no? Una persona tiene que tener los hombros así. O Sí. sea, puede empujar sus hombros hacia abajo, forzar la situación, poner el mentón arriba, la coronilla así, a través de la fuerza, Ujú. y eso va a ser un resultado, o sea, visiblemente se va a ver símil a el objetivo que copia al maestro tal, ¿no? Pero la persona, el maestro tal, tiene una organización como, no sé, de funciones que ya está así. O sea, sus tejidos blandos ya están plásticamente moldeados de esta manera. Ahora, si la persona fuerza eso, va a estar lleno de contracturas y bloqueos, ¿o no? Sí. En ese caso, ¿qué sería bueno hacer? Bueno, desde el punto de vista del masaje, un masaje.
te haces un masaje. Y lo que vos haces Claro, es liberar los tejidos y el cuerpo va a elegir, o sea, la postura siempre es mejorable automáticamente. Luego de un masaje, tu postura siempre es un poco más estable, aún cuando estás como cansado, relajado, tu cuerpo está eso, está relajado y tiene otra vez una conexión con esa fuerza propia tuya para establecer su estructura. Pero eso es un trabajo estructural. Una cosa es cambiar el estado de un músculo que ocasionalmente está contraído, contracturado en este caso, y eso es mucho más fácil porque es como, hice un movimiento, me dolió, se contracturó, lo masajeas un poco, circula la sangre, los fluidos empiezan a cambiar de sistemas, entonces el exceso de presión se disipa y ese músculo cambia. Ahora, eso no significa que la vértebra que está apretando sobre el nervio haya cambiado. Por eso un masaje tailandés es un masaje completo. No, no venís como me duele el hombro, masajeame el hombro. No, me duele el claro, hombro y empezás por los pies. Bueno, esto es un poco lo que siempre recomendamos, lo que yo recomiendo también en los cursos. Empezás de abajo hacia arriba, eso estimula la circulación sanguínea, ¿no? Y si tu problema es en el cuello, ya llego al cuello. Pero empezás por las zonas reflejas de los pies, empezás por las sens que están en los pies, que estimulan el pulso del cuerpo hacia arriba, hasta que llegás al cuello y ahí te fijas realmente, ok, ¿qué tiene el cuello? ¿Tiene dolor o tiene un problema? Y entonces vas trabajando según según lo que tengas bajo las manos. Pero catalogar cómo va a ser, qué va a ser, eso te lo da la experiencia. Al claro, principio, lo que yo siempre recomiendo, nosotros recomendamos, es empezar despacito, vas profundo, necesitas profundidad. Y muy suave, vas profundo, suave. Si el cuerpo no te deja entrar, no entres. Si el cuerpo te deja entrar muy fácil, no vayas ahí. Anda muy despacito. No, porque claro. también puede pasar lo contrario, puede pasar que el cuerpo no pone resistencia alguna, ok, eso es sospechoso. También, como no resistencia alguna, un poco de resistencia es sano, pero entonces el cuerpo iría hacia la profundidad Ahí conmigo. sería elástico, ¿Cuál sería la? con un poquito de Sí, resistencia sería sí, elástico. exacto, sí, eso es lo que se busca, porque eso es lo que yo puedo percibir. Si yo meto las manos en algún lugar y no percibo absolutamente nada, eso es sospechoso, porque hay información por todos lados. Entonces yo tengo que ir con la información. Si no hay información, no hay comunicación, o no hay un diálogo, en realidad, porque sí hay comunicación, pero no hay un diálogo. Si me deja fuera, porque es una contractura típica, así dura e inflada, la que todo el mundo conoce, eh, entonces me quedo afuera, me quedo trabajando fuera, porque ahí está el diálogo, fuera, no adentro. No, porque si no el músculo no saldría, no se contraería hacia afuera, se contraería hacia adentro. Pero entonces decidir qué hago y cuándo hago y cómo hago, eso viene con la experiencia, ¿no? Hay un poco orientaciones a seguir. Por ejemplo, eso, si es demasiado fácil, no caigas en la ilusión de que entonces tenés que darle para que tenga. Y si es muy difícil, tampoco. O sea, vas trabajando, porque tal vez, por ejemplo, tenés así el hombro cerca del cuello inflamado, duele, pero el punto de acceso es más en el cuello. Y tenés que encontrarlo, porque tenés que Ok, encontrar dónde el cuerpo en realidad te deja ir. Si no, te vas a estar peleando. Eso es lo que hacen, por ejemplo, bueno, nosotros en Argentina tenemos mucha influencia del masaje sueco, suizo, sueco. No es el típico masaje muscular con aceite para los músculos grandes y deportivo, ¿eh? Y eso se trabaja totalmente contrario, es como apretar hasta más no poder, meter los dedos y rasparlos, todo. Eso es una manera de estimular la circulación sanguínea en los músculos grandes, pero no tiene nada que ver con que si tenés un problema hay que buscar el camino. Es una visión completamente diferente. y esto, de nuevo, volviendo al entrenamiento corporal, Sí, porque se me vienen momentos en los que, por ejemplo, yo tenía entre los omóplatos contracturados y quería buscar como una manera de cómo libero, cómo abro la espalda, los tenía como muy juntos, como si fuese así. sí, Y, y de golpe me encuentro como que accidentalmente, con esto que nombraste de empezar por los pies, accidentalmente cuando me pongo a alinear mis pies y me pongo a abrir la cadera, tuc,
todo baja solo y ya se arregla arriba. Sí, es una lógico. Y digo, uy, che, pero estoy haciendo abajo y mismo que con Pablo, que Pablo hace masaje shiatsu, ¿no? Ujú. Y le digo, no, pero yo lo que tengo es acá, acá atrás del omóplato. Sí, 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 sí. Y arranca por los pies. Vos Sí. déjame a mí, porque esto es integral, o sea, no hay algo aislado, me decía. Ujú. Todo va a estar así, como un tejido. O sea, tengo que agarrar todas las partes del tejido, no agarrar y solamente acá. Sí, eso lo vas a encontrar en todas esas teorías asiáticas, ¿no? Porque el masaje tailandés también corresponde al Asia. No sé cómo lo verás en el Tui Na, que es el chino, medicina. Ahí no sé cómo lo harán, porque eso es realmente medicina y puede ser que entonces tengan como un sistema y no como todo el cuerpo. Podría ser. Mientras más medicinal es, más es el riesgo de que se vuelva especialista y solo trabaje una parte. Sí, Porque se especializa entonces en el problema que tenés. Pero si lo estás haciendo como masaje, entonces tenés que integrarlo todo, porque no es la pregunta si te duele la espalda, la pregunta no es, ¿vendrá también de otro lado? Seguro que viene de otro lado. La pregunta es, ¿por cuántos ángulos le vas a poder entrar durante esa sesión para hacer que eso cambie? Porque tal vez no te da el tiempo, ¿viste? A veces claro. no es tan lineal, porque esto es una explicación bidimensional, lo que te estoy dando. Y no es tan lineal. A veces no es exactamente como, es porque está en la pierna, sino es porque está en la pierna, pero en un ángulo retorcido, o está en la pierna en una fuerza ascendente. Esto creo que el Shiatsu también lo contempla, porque el Shiatsu, como el Tuina, ¿eh? Masaje chino, sí. Sí, sí, Eh, sí. Yo hice Tuina. sí, también está el Chinna. ¿Vos estudiaste Tuina? Yo estudié Tuina cuando tenía 17 años y después un alumno mío hizo una carrera de Tuina y me compartió, charlamos. Y lo que aparece acá en Argentina es como modelos de Tuina parece más masaje deportivo como están planteados. Ah, Como pues que me parece mucho más con un montón de maniobras, ¿no? Con un montón de formas de trabajar. Toina significa literalmente esta dinámica, ¿no? ujú. Anmo es esto, por Sí, ejemplo. o Toina era esto, es reconocer. como un rodillo. Bueno, eso es lo que tanto el Tuina como el Shiatsu vienen de una técnica anterior, ahora no me acuerdo el nombre, son como dos, es súper chiquito el nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama, y esa era la forma primitiva, y solo tenían como raspajes o tironeos y retorsiones. Era muy, 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 muy simple, muy básica. Y después se combinó un poco con el crecimiento de la medicina china. Y ahí se creó el Tuiná, que entonces cambió. No es solamente raspar y retorcer, también tienen otras técnicas más, como golpear, ¿entendés? Tienen cosas que generan reacciones. Y paralelamente se hizo el Shiatsu, como viniendo un poquito de esa técnica. Y el Shiatsu tiene dos modelos, hasta donde yo sé. Tiene uno que es como el modelo de la medicina china, y tiene uno con un mapeo energético que es diferente, y probablemente, ese no lo conozco, pero probablemente sea el modelo anterior, ¿no? Porque hay dos modelos energéticos en China. Uno es el de los meridianos y el otro es el modelo anterior, el modelo clásico. El modelo clásico es el que usa el masaje tailandés, también se ve en yoga, creo que también, en todas esas cosas. El Ayurveda también utiliza el modelo clásico. Es el modelo original, antes que venga la separación por meridianos. Claro. Vamos a ver. Esto sí, sí. Hay muchas partes que, como todo esto viene como de algunas fuentes en común y se empiezan a tocar, Sí. empieza como a ramificarse con sus características casi culturales. Y entonces, más en la experiencia inmediata, ¿no? Puntualmente de vos, ¿no? Y bueno, vos acompañás guiando talleres y Cristina también, tu esposa. Entonces, en esto es común, hay un común o una común forma de conciencia a la hora de intencionar eh, el masaje.
Por ejemplo, ¿no? Una intención puede ser una atención, ¿no? O sea, puede ser, bueno, a ver qué hay, ¿no? Esto es una atención como abierta, bueno, a ver qué hay, a ver qué se presenta. Y aparece como una escucha, como una intención primaria. O te quiero sanar, te quiero sanar, te quiero sanar, te quiero sanar. O invoco a los elementos para que fluyan, ¿entendés? Como una intención, hay una intención así que acompañe, o sea, ¿cuál es la intención? Bueno, todo lo que dijiste es menos sanar, porque con sanar es un poco peligroso. Cuando estás queriendo sanar a una persona, entras en un juego más complejo de perder tu propia integridad energética a través de la mente. Pero bueno, dejando de lado el ego de sanar, sí, por ejemplo, todo un mecanismo para aprender a ser masajista y algo que nosotros hacemos en nuestros cursos es darle a la gente como herramientas, son tools que le permiten alcanzar un estado determinado. Por ejemplo, estado físico, tenés ejercicios. En mi caso, como yo no vengo del yoga, doy muchas cosas que tienen que ver con Qigong, Tai Chi y artes marciales o trabajo de corporal en el piso para abrir partes del cuerpo, tendones, para que la energía fluya mejor. O sea, mientras mejor fluye en vos, más fácil es realizar una tarea, en especial si es una tarea relacionada al masaje. Y después tenés cosas como meditaciones que te ayudan a alcanzar un estado mental, emocional, también físico, determinado. Por ejemplo, yo utilizo mucho la sonrisa interior, porque como dije, yo no vengo ni del yoga ni del budismo, pero si el Thai masaje también está conectado un poco con el budismo. Entonces tenés un poco como otro tipo de conceptos. Ya lo hablamos una vez, en castellano son los cuatro inmensurables, ¿eh? Ah, los Brahma Viharas, los cuatro No, no sé. inmensurables. Mudita, Karuna, Upeka, Sí, sí. eh, Y el otro. Mudita. ¿Cómo? ¿Y no te acordás el otro? No, Upeka, hay uno que nunca me acuerdo, dice exactamente el que vos no te acordás. Meta. Meta, eso. Y en realidad meta es la que más se usa, no sé por qué no me acuerdo nunca la palabra meta. Y porque, bueno, tiene doble sentido, o sea, meta parece Sí, una meta, parece. para nosotros tiene doble sentido. Pero bueno, el meta, por ejemplo, es una de las cosas que se utilizan mucho. La meditación meta para alcanzar un estado de ecuanimidad y para estimular un poco como buenas vibras, ¿no? En vos mismo al principio. Pero eso es un trabajo personal, es como el amor que vas a cultivar. Eso es un trabajo personal. Ahora, vos no le metés meta a la persona, no podés, no es una inyección de algo, pero vos estás en una escala vibratoria y eso es lo único que cuidás. Vos cuidás que estés en una escala vibratoria donde no estás muy metido en como hacer algo, hacer algo, hacer algo. Porque eso te haría perder fácilmente en el masaje. Esto pasa con cualquier sistema de sanación. Si vos estás queriendo sanar a la persona, te vas a enfermar, porque te empezás a discutir sobre estar enfermo y eso se te mete en la cabeza. Entonces en un momento vas a tener razón. Es algo que hay que tomar en cuenta. Nosotros, cada uno de nosotros, siempre tiene razón. Es la naturaleza de las cosas. Si vos te empezás a meter con sanar, con quitar enfermedad, ok, lo vas a lograr de alguna manera, pero la pregunta es ¿dónde va a ir esa enfermedad? ¿No? Y depende de tu creencia, porque no es verdad que se te pega y se te queda, pero esa es la creencia lógica que uno tiene, la ideología, Claro, y te va a pasar que te vas a sentir mal, te vas a sentir débil, vas a empezar a ir por ese camino, porque es como decir, utilizás demasiada energía yang, bueno, en un momento vas a estar vacío, ¿viste? La energía yang es como muy activa, y si vos te claro, enfocás en yang, 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 no es que cambiás la energía, pero cambias tu condición, tu relación con eso hasta un punto que vas a tener razón, vas a haber usado toda la energía yang que tengas. Y te vas a empezar a enfermar porque te debilitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el masaje pasa lo mismo. O sea, lo recomendable, algo que nosotros hacemos mucho, es entrar en un estado de ecuanimidad. Y ahí hace lo que puedas. Tranquilo. Siempre es eso, tranquilo, en ritmo.
seguís un par de reglas como, bueno, de abajo a arriba, tocas todas las líneas, ni siquiera ponerte a hacer posiciones raras, porque el Thai masaje viene de algo llamado Thai Yoga, o se lo conoce como Thai Yoga. Y el Thai masaje se lo conoce como Thai Yoga Massage, ¿no? Y por Claro. eso se lo conoce así porque viene de algo que es el Thai Yoga. El Thai Yoga es una De, práctica de todos los Thai masajes que existen, ¿este es Noat Borrar, lo que estás nombrando? Yo creo que Nuat Bogan sin Ale. Sí, perdón, Ah, Noat Borrar, te sí. cambié de Ah, yo idioma. entendí, dijo, yo creo que todos los Noat Borrar son todos. Sí. Después se subdivide. No, y después tenés como, bueno, algunos masajes tailandeses que son con aceite, otros que no. Yo hago sin aceite. Pero creo que la palabra se refiere a algo tradicional en Tailandia. Y en realidad todo lo que venga de Tailandia desde hace mucho tiempo es tradicional, por eso no es que uno recibe un nombre. Hay nombres específicos, eso es verdad. Hay, por ejemplo, uno que trabaja con trapos, que son estiramientos, pero te enroscan en una especie de shal y recibe el nombre de ese shal. Ahora no me acuerdo cómo se llama el shal, pero sigue siendo masaje tailandés para nosotros, ¿no? Con Claro, y hay otro que se cuelgan ellos, se que cuelgan. se copian al modelo de masaje hindú de pisarte y te pisan. Tiene una influencia, el masaje tailandés tiene una influencia muy Claro. grande. Hindú, de la India, sí. Pero bueno, el masaje tailandés, culturalmente, porque es en Tailandia, y culturalmente viene mucho de la India a través del budismo. ¿Viste? Tailandia es muy budista. Y viene China también. Y luego tenían sus propias medicinas, tienen como esas tres cosas. El, el Thai Yoga viene un poco del amigo y médico del Buda, de eso es lo que cuenta la historia. Por eso tiene su conexión con el budismo también. Yo no sé si él daba masajes, pero en la práctica hay mucho automasaje eh, todo el tiempo, y posiciones, tipo posiciones de yoga como lo conocemos hoy, pero no sé cuándo recibió el nombre de Thai Yoga. Yo creo que eso es un poco moderno, que le dijeron, se mueven como en yoga, así que es un yoga tailandés. Y ahí tienen un poco los esquemas de las líneas también. Ya tienen los esquemas de las líneas, Sensumana y todos esos tipos de Zen. Zen son las líneas, ¿no? De las energías. Y después de eso se fusionó un poco con todo el chamanismo de la zona tailandesa propia y un poco también con la teoría yo creo que la Ayurveda es lo que podríamos decir así como de manera general. Y en algunos casos hasta con la medicina china. Por eso no es raro encontrar masajes tailandeses con meridianos chinos. Claro, son meridianos chinos, Sí. claro. Que es totalmente diferente al mapeo. Es un poco parecido, pero cuando los investigás, cuando te metes adentro, es totalmente diferente. Los meridianos a los zen. Los zen no son meridianos. No ¿Y son, qué sí son podés diferentes. decir de los Zen? ¿Qué son los, o sea, cómo, dame un ejemplo, a ver, por ejemplo, en tu brazo. No, los Zen son conductos de movimiento, son sectores de movimiento. Hay Zens que vienen así. Por ejemplo, para entenderlo vos tenés un meridiano, viene de un órgano y digamos termina acá. Sí, Yo que sé, o el corazón, ¿viste? Viene del pericardio y termina en la punta del dedo. Todo por atrás. Tenés el meridiano de metal del pulmón, pulmón. que pasa por un costado, va hasta el pulmón, ¿no? Eso es fácil. Los meridianos están dentro de los Zen, pero no son los meridianos. En realidad la diferencia no es tan monumentalmente exorbitante como para decir que no tienen nada que ver. Tienen algo que ver, pero funcionan dentro del concepto, entonces dentro del uso de la medicina china, funcionan diferente a los Zen. Los Zen son, por ejemplo, tenés un Zen que empieza debajo del ombligo y termina en el pubis. Ese es un Zen. Cortito. Sí, algunos son así, algunos son súper cortos, otros van por el cuerpo, baja por la rodilla, sube por la parte superior de la rodilla y termina debajo del ombligo, paralelo al otro. Y el otro, hay otro que vienen un poco más de acá arriba, bajan y termina en el ombligo.
Entonces son como dos líneas así, hay una línea más al lado, y por debajo hay otra línea. En las mujeres entra y en los hombres sale, ¿no? Porque son diferentes anatomías. Y así tenés otra que baja por la cadera, digamos, estará la cadera, por la parte del músculo arriba, baja por la parte lateral, o sea, sube, baja de vuelta por la parte lateral, y justo de abajo tenés otra que recorre toda la pierna. Y es como esas diferencias tenés. Eso no es como una línea que podés decir, bueno, de acá hasta el dedo gordo hay un centro. Tenés otra de las líneas que sí hace eso, va por toda la espalda, hasta la pierna también. Ok, y ¿hay Sem Yin y Sem Yang? Porque viste que en la medicina china está el metal, para el metal Sí, tenés el meridiano del pulmón y el meridiano del intestino grueso. Y sí, hay o pericardio y corazón en el sí. fuego. Esa es una buena pregunta y el tema es, yo estuve buscando mucha información sobre eso también, por mucho tiempo. Yo conozco toda esta teoría desde las artes marciales, o sea, antes de hacer masaje tailandés. Claro, Y, y también conozco la teoría china desde las artes marciales y desde la medicina china. Yo no soy médico. Desde hace unos años que, como estoy enseñando, que me metí mucho más en la teoría de Tailandia. O sea, y no como decir, bueno, como yo conozco los meridianos, entonces enseño meridianos con el masaje tailandés. No me pareció como lo mejor. Eso lo hace mi maestro, por ejemplo. Mi maestro explica los meridianos, pero él sabe eso, él sabe acupuntura, él sabe, es lo que él en lo que él se metió. Entonces está bien, me parece más coherente. Pero yo no me metí en la medicina china y en la acupuntura, entonces es como solo lo puedo dar a media. Entonces decidí meterme mucho más en la parte de los zen y me perdí, no sé qué me preguntaste. si había yin y yang. Ah, eso. Yin y Y yang. entonces, me, comparándolo un poco con los conocimientos que yo tengo, ¿no? Dije, "Ah, ¿hay yin y yang también? La verdad que no lo sé, yo nunca llegué a algo que no tenga que ver con la medicina china, porque es verdad, en el Thai masaje también hay yin y yang, porque en algunos grupos, en algunos casos está conectado con la medicina china, pero no te puedo decir si ese concepto existe desde el punto de vista del linaje puro del chamanismo o medicina o grupos tailandés puros. O sea, no sé si eso es una influencia que tuvo por la medicina china. O sea, cualquiera te puede decir yin y yang. Nosotros tenemos cosas como líneas internas y líneas externas. Por ejemplo, si dijéramos tenés la pierna, tenés toda la parte de afuera de la pierna, son líneas externas, y toda la parte de adentro son líneas internas, porque están dentro del cuerpo, ¿no? Eso Claro, de mitad del cuerpo. Um, Porque se aprenden línea uno, línea 2, línea 3 externa, línea uno, línea 2, línea 3 interna. claro. Derecha, pierna izquierda. Por ejemplo, en ese caso. Mirá, claro, no, entonces no es como me lo estaba representando yo en la cabeza. Había un maestro de Ilik Chuen que se llama Tran Lan, que me Sí. hablaba de su forma de entrenamiento con vías. De hecho, me pasó, es muy generoso Lan Tran, es vietnamita. Me pasaba un mapeo del cuerpo en donde era muy evidente, ¿no? Era, por ejemplo, esto estaba marcado como yang y esto estaba marcado como yin. Entonces, cuando Sí. hacía esto, toda esta parte, esto se achicaba, esto se hacía así, pero vos tenés que buscar ambas, que ambas se abran, se armonicen así. Entonces, ¿cómo puedo mantener un equilibrio en donde se abre y se abre? Y mantener eso. Y así, esta parte, si esto se cierra mucho, se empieza a colapsar así, y atrás esto tira y se pone con determinada cualidad. Entonces, como abro esto y atrás y así, como armando un pong o una tensegridad con un mapeo distinto. Bueno, pero eso que estás diciendo es muy chino, creo. ¿No? Sí, sí, sí. Es chino, o sea, aparte esto viene Mm. Eh, de Tam creo que se llama. pero eso que decís también está contemplado en el masaje tailandés. Solo que no sé si idiomáticamente, o sea, en el lenguaje, existe una palabra que diga yin, una palabra que diga yang. Claro, Nunca me claro. topé todavía con eso sin haber tenido alguna conexión con lo chino. O sea, yo creo que hoy por hoy todo el mundo dice yin o yang, pero porque tenemos una influencia de lo chino. O sea, yo no sé si originalmente se decía yin, un yang, o seguiría otra cosa.
No lo sé, ¿vos conocés algo de, por ejemplo, de yoga? ¿Tienen yin o yang? Eh, Sin tener contacto y- con medicina china, no, ¿eh? No. hay como unas polaridades, por ejemplo, en esta actitud yin de inmersión y descenso de la energía, apana, y expansión y apertura, prana, hay como un yin y yang que aparecen, como son Cheng Chi y son Kai, Ujú. ¿no? Y son como flujos y movimientos. Generalmente las personas que hacen yoga no lo entienden, lo entienden como algo que leen en un libro, pero no aplicable al cuerpo. No pueden potenciar ese movimiento de prana y apana en el cuerpo porque nunca se los mostraron. Que es un movimiento de, como vos decías, de los tejidos que hacen eso y que hacen esto, ¿no? Como cuando me contabas el otro día cómo haces POM. Primero ir hacia adentro, apana, que es lo que primero se sugiere. Ir hacia adentro y desde ahí que se abra. Bien, estos movimientos no están con una nomenclatura de yin y yang, pero aparecen ciertas cualidades. O sea, hay muchas, o sea, yin y yang es un modelo conceptual muy flexible. Observador y observado. Y en Diana se funde el observador y el observado. Hay muchas posibilidades de yin y yang, sí. Pero bueno, aparecen no, no, no con esta magia universal que traen los chinos de, bueno, yin yang, miralo en todas partes. No, Bueno, aparecen. eso es lo que yo digo del masaje Thai. O sea, No sé, Shiva y Shakti. ¿cómo? Shivan Shakti. Shiva y Shakti. Ahí hay otra dualidad, probablemente yin yang. Y bueno, en el masaje también, en el Thai masaje está, pero no está con la terminología yin yang y no hay una palabra que yo conozca, una palabra Thai que se refiera como a yin y al yang, pero en tailandés. No, la verdad que nunca lo escuché. Pero sí hay, aún así, sabiendo este concepto, podés hacerlo dentro de las líneas. Hay elementos que son menos burdos que otros. Por ejemplo, el viento es menos tangible porque es más movimiento. O sea, tenés ese tipo de cosas. La tierra es más estática. O sea, comparativamente podés hacer esa lógica todo el tiempo. Pero de hecho, el yin-yang solo funciona comparativamente. Tenés que comparar porque el mismo elemento puede ser yin o yang según con qué lo compares. O sea, es una comparación en realidad. Es una estandarización de la comparación de las cosas, lo que Claro, propone la teoría del yin yang, más que nada. Porque claro, el fuego puede ser en un estado yin o en un estado yang. claro. Depende, depende de qué estés mirando. Si miras el calor es yang por naturaleza, pero yo qué sé, si el calor está hecho en forma de lava y lo comparás con otra cosa, entonces bueno, no, eso es más yin. En Claro, realidad es relativo a... se puede decir esto es más yin que yang comparado a... eh, Claro, claro. Sí, 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 sí. No, agarrás a una persona y la ves muy yin, pero cuando la pones al lado de otra decís, ah, no, en realidad es real, claro, claro, y depende de qué estás mirando también, no podés, son solo, yin yang son solo aspectos separados, ¿no? claro. Y eso pasa porque estabas hablando y me vino a la cabeza algo, eso De los pasa puntos también zen. mucho, ¿cómo? Que lo que hablamos es si estaban en los puntos zen, sí, pero decime. Sí, no, no, pero estabas diciendo algo sobre Apana y... ¿Cuál es el otro? Prana. Prana y Apana. Y me estaba diciendo que la gente del yoga por lo general lo conoce, pero no lo puede meter en el cuerpo, lo conoce como muy mental. Eso pasa con la teoría de los elementos en el masaje tailandés. Se suele aprender, bueno, de hecho, hoy por hoy muy poca gente lo aprende. A mí me interesa y me gusta, pero, y yo creo que también, yo no lo enseño mucho tampoco, eh, porque quiero desarrollar una mejor manera de introducirlo también, y yo lo comprendo de un modo práctico, porque así es como yo lo aprendí. De hecho, me decidí no aprenderlo de libros primero. Yo recién ahora estoy empezando a leer cosas, pero durante muchos años, mientras hacía artes marciales, yo quería aprender desde la forma práctica de eso, cómo siento tal cosa y cómo sé cuando estoy influyendo en tal otra. Em, Porque el intelecto empieza a jugarte en contra. Empezás a leer a la persona, esto pasa en la medicina china mucho. Empezás a leer a la persona según la teoría de los elementos.
que Claro, ya no estás hablando más con la persona. Es como es claro. fuego, entonces empezás a irte en tu propia cosa mental. Esquema mental, claro. Es muy mental, no es real. Y el tema es también o sea, sí es real de alguna manera, pero el tema es también, por ejemplo, si yo dijera, yo conozco medicina china y conozco la medicina Thai, ponele, y digo fuego. Ya, el fuego en China es diferente al fuego en Tailandia. A menos que esté practicando un masaje tailandés que tenga meridianos chinos, entonces el fuego es el mismo, ¿no? Porque estoy Claro. tomando los elementos chinos. Pero los chinos también tienen madera y metal, y por lo general el fuego en otras culturas comparte características de madera y comparte características de metal. Entonces, cuando los chinos dicen fuego, no me están diciendo lo mismo que lo que me están diciendo los tailandeses, por ejemplo. Claro, claro, ¿No? claro, claro. Es importante conocer eso prácticamente. Porque después da igual cómo lo llame, lo podés llamar, no sé, pirulo, si querés. Pero Claro, son nombres. sí, solo tenemos que Son nombres. saber a qué nos referimos, porque no es verdad que es fuego. Claro, Es, no, fuego no es. no es fuego, Claro, es una característica. Y bueno, claro, es una forma de simbolizarlo de una ujú. manera. Claro, Y con cosas entiendo. que conocemos de la vida cotidiana. Y en realidad son varias características, porque si no, no hubiese hecho falta llamarlo fuego, por ejemplo. Hubiésemos dicho qué sé yo, contracción, porque fuego es una cosa también que da presión y contractura. Entonces hubiese mucho contractura, sí, pero no es lo único que hace como varias cosas más. Entonces decimos, ok, fuego y aprendemos esto, y cada vez que yo te lo digo, te digo fuego. Y acá viene el segundo problema, cuando digo fuego no digo todas, tengo que ver, Claro, bueno, sí. Ahí están, son las minucias del lenguaje. Bueno, sí, pero acá tenemos dos grandes como compartimentos, ¿no? Por un lado, mapas conceptuales y por otro lado, una experiencia sensible. sí, Y fíjate qué loco, porque dijiste que podés, hay gente que se mete mucho en teorías y teorías y teorías, leyendo ujú, en libros, pero también dijiste, y comparto también, Pablo también dice lo mismo, que es importante que la persona se cultive a sí misma, o sea, que tenga sí, sus prácticas. ujú, Es que si la persona es una persona que solo lee libros y no practica, no tiene propia conexión con el cuerpo, ni con la energía, ni es consciente bien dónde está su atención, porque está en ujú, esquemas conceptuales disociados, como hacer el cuarto camino. Después, en cambio, si una persona desarrolla, o sea, si una competencia, me imagino, una competencia corporal básica es desarrollar como una cierta capacidad de alinearse o de estirarse para que no te rebote la fuerza, por ejemplo. Cuando pongo una presión que no me rebote, ¿se entiende, ujú, no? O sí, sea, muy simple, muy básico. Pero después, mi propia conciencia de mis flujos y movimientos, mi propia potenciación de los flujos, mi propia conciencia capaz y siento, no sé, mi campo magnético, entonces me puedo yo empezar a acceder a lo que sucede en los cuerpos vía directo, sin ni siquiera saberme los nombres, o sea, sin hacerme todo este desglose mental. ¿Se entiende, no? O sea, lo que cultive y desarrollo en mí, sensiblemente voy a poder empezar a verlo. Es como ser un músico y saberse las notas y empezar a escucharlo en todas las cosas. ¿Es sí. así? Sí, eso es lo que uno busca con el cultivo interno, ¿no? Porque al principio vos tenés que aprender una técnica, una estructura. Pasa un poco como en el arte marcial. Vos aprendés, lo hablamos la vez pasada con respecto al Wing Chun. Vos dijiste el Wing Chun es un sistema de estructura, ¿eh? Donde se pone mucho énfasis en la estructura del cuerpo. En el masaje pasa lo mismo. Al principio vos tenés que empezar, tenés que cultivar tu mente, tenés que cultivar tu estructura, tenés que, bueno, tu atención, no todo lo que sea mental, un montón de herramientas que uno sabe, ok, a la hora de un masaje vas a hacer uso de ellas. Entonces lo que haces es pulir esas herramientas por un tiempo, pero eso no es suficiente. O sea, vos podés tener la estructura que quieras y dentro de la estructura yo meto también un poco los elementos, el conocimiento intelectual de los elementos, pero tu masaje no va a ser
mejor solo porque tengas una mejor posición de cuerpo o una... Al principio sí, ¿no? Pero no solo porque sepas más de anatomía. Hay mucha gente ahora que se vuelca, hay mucho osteopatía en el círculo donde yo estoy, y hay gente que se vuelca mucho más en la osteopatía, pero eso no cambia el masaje, eso simplemente Claro, le llena de información. Hay mucho más que solo eso. Porque, por ejemplo, en el arte marcial es claro. En el arte marcial tenés estructura, la claro, estructura sea la técnica, ¿ok? De alguien que no sabe nada a alguien que sabe un poco, das un paso, pero después tenés todo el desarrollo de poder. Y el desarrollo claro. de poder es lo que le da sentido a la aplicación. Se envuelve en la técnica, eso hace que tu estructura sea mucho mejor. Y en el masaje el desarrollo de poder es el desarrollo de conciencia, el desarrollo de ese tipo de cosas, de observación, es la capacidad, el poder como capacidad de hacer algo. Y eso es lo que entonces te mete en el mundo del masaje después. De hecho, vos aprendés, ok, si es muy duro no te metas, si es muy blando tenés cuidado, no te metas. Pero eso también es relativo, porque en realidad la mayor parte del tiempo tenés que hacer lo que no tenés que hacer para llegar, porque justamente donde está el problema. Simplemente es como, si está muy blando, sí, ahí te tenés que meter, pero te tenés que meter de una manera determinada. Para eso necesitas observación, control propio de tu respiración, para no estar simplemente invadiendo el cuerpo del otro. O sea, necesitas un montón de cosas. No sé si respondí tu pregunta porque creo que No, me, no, está súper, totalmente respondida. creo que me Y fui. bueno, si no, no, estuvo súper explayado y creo que respondiste acá todas las que tengo. O sea, hablamos de estas inteligencias corporales, de los flujos de las líneas Zen, la experiencia sensible. Acá esta cosa de que aparecen calidades corporales en la que decís que si es muy blando no te metas, porque que para mí que tiene que ver con una elasticidad o viscosidad del cuerpo natural, que no tiene Sí, que ser ni rígido como duro, no. como una roca, o ni blando que no tenga elasticidad, porque una cosa totalmente blando tampoco, o sea, no tiene elasticidad. No, Eh, esto lo hablamos también, creo, en capítulos anteriores, o tal vez entre nosotros, no me acuerdo, que te dije que a veces tocabas y de repente es como que te hundís así por el cuerpo, y son como contracturas internas, ¿no? Que están tironeando. Esto se maneja muchísimo, por ejemplo, en la osteopatía. La osteopatía trabaja mucho con esa sensibilidad, de si está tenso o si tira para un costado o para el otro. Es una cualidad también del tacto que vas ganando con tu experiencia. Necesitas experiencia. Un amigo claro, nuestro, un compañero de masaje, dice, necesitas kilómetros en la mano. Entonces, kilómetros en la mano. y eso es Está exactamente, bueno. necesitas haber recorrido ese camino tantas veces que todas las teorías que tengas en la cabeza se vuelven relativas, porque vos te das cuenta, tengo que ir más para allá, tengo que ir para allá, tengo que apretar más o no. No todos los zen están súper profundos, por ejemplo, y a veces no tiene sentido apretar hasta el hueso. O sea, apretar hasta donde tengas que apretar, lo que no tenés que hacer no lo haces. Pero esto viene un poco con tu experiencia personal, y para lo cual tenés que tener un desarrollo propio, por lo menos para que tu observación crezca. Si Ujú. no, sos una persona que está haciendo como ejercicios con el otro. Eso pasa, ¿eh? Ha pasado también. Yo conozco gente que hace masaje tailandés, según ellos hacen lo mismo que hago yo, pero se ve completamente diferente. Es como, wow. O sea, se siente diferente, porque van al máximo, dolor es bueno. Eso también es algo muy tailandés. Depende con quién aprendas. El tailandés le gusta el dolor. De alguna manera, es cultural. No digo que cada persona que es de Tailandia les gusta que le peguen, pero hay algo como muy cultural, y los chinos también. Ellos te tratan, se ríen de vos si te duele. Y esto es algo que tiene que ver con los elementos en el cuerpo. Personas que tienen fuego en el cuerpo son menos sensibles al dolor porque sus nervios no lo sienten. Por lo cual, Claro, un estado de dolor es una presión máxima. Ahora, eso hace que si vos estás acostumbrado a eso, aprietes más, y si alguien tiene agua en el cuerpo, es lo opuesto, le duele más rápido. claro. Los elementos así es como se trabaja. El elemento agua lo trabajas diferente al elemento fuego. Pero
siempre la misma regla, tranquilo y lo que el cuerpo te permita, punto. Claro. Entonces, en realidad no Bueno, tiene sentido, porque vos lees lo que tu mano puede leer. claro, o sea, aparece, de nuevo, con esto ya completas todo, que es esto de, bueno, la experiencia sensible, la experiencia sensitiva, los kilómetros en la mano y el mapeo de los 5 elementos y cómo las dos cosas son una experiencia y no una mera teoría. Bueno, está pasando esto. Me guía un poquito para este lado, para accionar así, para meter más presión o menos, ¿no? Está Sí, buenísimo. claro, esto, sentido común, es eso, en realidad es, tenés que tener sentido común. Claro. Cuidado, porque sentido común no significa siempre lo mismo, pero bueno, es un poco de compasión, por eso también se cultiva la compasión, ¿no? Es importante, vos nunca sabés, porque al principio suena como, bueno, ¿qué es todo esto, no? Que vas como el amor, la compasión, ¿qué es todo eso? Pero vos nunca sabés la persona que empieza este camino, en qué estado está. Claro. A veces lo empieza gente que no han hecho jamás, nunca jamás algo en su vida y tienen cero noción de cómo se siente cuando te clavan los dedos. Y a veces es lo opuesto, a veces viene alguien que jamás ha hecho nada, pero te toca y estás como en el nirvana. Eso también son diferentes energías que uno trae y Claro. diferentes procesos de aprendizaje entonces. O sea, tu sistema tiene que contemplarlo todo, porque si por algún momento, por algún motivo tenés un punto ciego, tenés que tener herramientas que te ayuden a desarrollarte. Y por, Claro, totalmente. Claro, esto significa que si hay algo que está pasando en la experiencia, pero no tengo un mapa para nombrarlo, se me puede pasar por alto. podría pasarte, sí, O sí. sea, ponerle, no sé, ¿cómo es? Hay una situación X, no sé, de golpe no hay presión atmosférica. Uh, Yo siento, digo, uy, algo raro, pero no tengo palabras para escribirlo, entonces no puedo resolver el problema, porque no, algo raro está pasando. Y al no tener, no, claro, está pasando, son las características de esto, ujú. y ahí es como, es esto, hay que resolver esto, hay que poner, no sé, las perillas, no sé, poner que es un submarino, lo que sea. Y el tenerlo en el mapa me ayuda a tener herramientas para accionar sobre ello. Sí, te ayuda a tener algo para interactuar con eso. Ahora, darte cuenta o no es una habilidad que vos tenés. Eso es lo Claro, que te dije, este es el poder es la habilidad de. Por eso tenés que generar la habilidad de observar, la habilidad de darte cuenta, la habilidad de aceptar, la habilidad de interactuar y la habilidad de pararte e irte cuando ves que ya no tenés nada que hacer. También es parte, es importante en el masaje eso, porque hay mucha gente que lo atrae el masaje porque quieren sanar a alguien, ¿no? Y es como, no, no es tu tarea, la persona se tiene que sanar a sí misma. A veces podemos ayudar, pero también tenés que tener la habilidad, o tenés que ganar rápidamente la habilidad de discernir, bueno, cuándo tengo que meter mis manos ahí y cuándo no. siempre ahí el discernimiento. Bueno, Sí, buenísimo. Yo creo que ya cubrimos me todas las alegro. preguntas, todos los frentes y bueno, gracias entonces Fede por compartirnos tu saber y esta Sí. exploración de estos abordajes corporales energéticos y los esperamos en un próximo podcast de Taekwondo.